Volumen, pirámide recta hexagonal truncada. Vamos a determinar el volumen de una pirámide truncada. Pero primero, ¿qué es una pirámide truncada? Una pirámide truncada es cuando se traza un plano paralelo a la base de la pirámide a una altura determinada, por ejemplo ahí, y entonces a partir de ahí se elimina la pequeña pirámide que está en la parte superior y la pirámide truncada es lo que me queda abajo del plano. Eso es una pirámide truncada. Este es nuestro ejercicio. Una pirámide recta hexagonal tiene una altura de 30 centímetros. El lado del polígono hexagonal recto, o sea la base de la pirámide, mide 16 centímetros y sus diagonales 20 centímetros. Determina el espacio ocupado por la pirámide truncada que se genera al cortar la pirámide por un plano paralelo a la base y que se encuentra a 21 centímetros de la misma. Parece complicado, pero no. Vamos paso a paso. Entonces, ¿qué información nos están dando? Primero, una pirámide recta hexagonal tiene una altura de 30 centímetros. Entonces, la altura es esta. La altura siempre es perpendicular a la base. Entonces, esta distancia, toda esa longitud es de 30 centímetros. Después dice, el lado del polígono hexagonal recto, o sea, la base de la pirámide. El lado del polígono hexagonal recto. Vemos que la pirámide tiene una base hexagonal. Lo que me están diciendo es que uno de sus lados, y como es un polígono regular, todos los lados miden lo mismo. Entonces, uno de sus lados, por tanto, todos los demás lados mide 16 centímetros. Y las diagonales, 20 centímetros. Las diagonales del mismo polígono hexagonal. Me están hablando de las diagonales del hexágono. Entonces, por ejemplo, esta diagonal, toda esta diagonal, mide 20 centímetros. Esa es la información que me están dando. Me dice, determina el espacio ocupado por la pirámide truncada que se genera al cortar la pirámide por un plano paralelo a la base y que se encuentra a 21 centímetros de la misma. O sea que imaginariamente nos vamos a trazar un plano paralelo al hexágono que está a 21 centímetros del hexágono. Entonces eso estará aquí. Desde la base hasta ese punto, hasta este pequeño punto de acá, desde esta base hasta este punto es 21 centímetros y este punto pertenece, observemos, a este pequeño hexágono naranja. Este hexágono naranja es el que se me genera al cortar con un plano. Entonces, según la explicación que acabamos de dar de una pirámide truncada, lo que me están solicitando es esto, que tengo una pirámide completa con un plano paralelo, corto la parte superior de la pirámide y me queda entonces una pirámide truncada, que es lo que está a la parte inferior del plano. Me están pidiendo que haya el volumen, el espacio ocupado por esa pirámide truncada. Para hallar el volumen de una pirámide truncada, lo que vamos a hacer es hallar el volumen de la pirámide grande y le vamos a restar el volumen de la pirámide pequeña, donde la pirámide pequeña es como la punta de la pirámide grande, tal cual explicamos ahora. Entonces finalmente lo que vamos a hacer es hallar el volumen de la pirámide grande y le restamos volumen de la pirámide pequeña. Iniciamos entonces hallando el volumen de la pirámide grande. El volumen de cualquier pirámide se calcula así, 1/3 del área de la base por la altura, donde la base de esta pirámide es un polígono hexagonal regular. Entonces el área para cualquier polígono regular es n por L por A sobre 2, o sea, número de lados por longitud de uno de sus lados por el apotema sobre 2. El número de los lados pues es 6 porque es un hexágono, la longitud de uno de sus lados es 16 y el apotema es esta línea que aparece acá. Este es el apotema. Recordemos cuál es el apotema. El apotema es la línea perpendicular que sale desde el centro del polígono y llega hasta el punto medio de uno de sus lados. Punto medio y perpendicular, por eso acá el ángulo de 90 grados. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si llega hasta el punto medio, si esta línea toda es 16, por tanto, pues esta línea, esta que aparece acá, será de 8. Y como esto es perpendicular, entonces esto se me convierte en un triángulo rectángulo. Como es un triángulo rectángulo, puedo aplicar el teorema de Pitágoras para hallar
este lado A, que viene siendo un cateto. Entonces, planteando el teorema de Pitágoras, será a cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Realizamos las operaciones respectivas. Me queda 100 menos 64. Me queda a cuadrado igual a 36 centímetros al cuadrado. Aplicando propiedad uniforme, entonces saco raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Me queda entonces que A es igual a 6 centímetros. Por tanto, el apotema del polígono hexagonal grande es igual a 6 centímetros. Ya entonces se puede calcular el área de la base, que entonces sería 6n, número de lados 6, la longitud de uno de sus lados 16 centímetros y el apotema, que lo acabamos de hallar, 6 centímetros. Hacemos esas operaciones y nos da que el área de la base, o sea el área del hexágono, es de 288 centímetros cuadrados. Entonces ya nos queda fácil calcular el volumen de la pirámide grande. Me quedaría un tercio del área de la base, que es 288, por la altura de la pirámide, que habíamos dicho que la altura es de 30 centímetros. Haciendo estas operaciones nos da que el volumen de la pirámide grande es 2880 centímetros cúbicos. Ahora, teniendo este volumen, hay que hallar el volumen de la pirámide pequeña, se lo restamos a este y obtenemos el volumen de la pirámide truncada. Para hacer eso hay que hacer las mismas fórmulas, área de la base y el volumen exactamente igual, pero hay que hacer antes las siguientes apreciaciones. Primero, observemos la pirámide desde este punto. Si la observamos y dibujamos lo que vemos, dibujaremos algo como esto. Vamos a poner las medidas que podemos determinar allí. Toda esta altura de la pirámide es de 30 centímetros, tal cual como ya sabemos. Esta línea naranja que me aparece acá, esa línea naranja viene siendo este polígono, y este polígono es el corte con el plano que es paralelo al hexágono, a la base de toda la pirámide. Este polígono hexagonal, que es el polígono pequeño, por decirlo así, el hexágono pequeño naranja, es esta línea, y el hexágono grande de la base de la pirámide grande es esta línea, para que nos ubiquemos. Entonces, desde acá hasta acá es de 21 centímetros. El plano cortó a 21 centímetros de la base, así como está acá. Entonces nuestra pirámide truncada será esta, y la pirámide pequeña será esta, ¿de acuerdo? Uno de los lados del hexágono grande es de 16 centímetros, entonces esta es de 16, y desde el centro de este polígono hasta esta punta es de estos 10 centímetros que están acá. Vemos que se me generan muchos triángulos, pero voy a especificar estos. Se me genera este triángulo y este otro triángulo. Ambos triángulos son semejantes. Como ambos triángulos son semejantes, puedo aplicar el teorema de Tales. El teorema de Tales, ¿qué me dice? Primero que todo, tenemos que determinar esta medida. Esta medida de acá, que vamos a decir que es una medida X. El teorema de Tales me dice que 10, digamos que este lado del triángulo grande, o sea del triángulo amarillo, es A, el mismo lado pero del triángulo pequeño, o sea X, como este lado del triángulo grande, o sea 30, es al mismo lado pero del triángulo pequeño, o sea este lado ¿cuánto mide? 30 menos 21, 9. Así hallamos el valor de la variable X. Haciendo propiedad uniforme, pasando unas cantidades de un lado igual al otro, determinamos que el valor de X es igual a 3. Ese valor de 3, ¿dónde está en nuestra pirámide, en nuestro gráfico? Ese valor de 3 está justo a este lado, está por acá. Miremos, ese valor de 3 es esta longitud, esta línea.
Esos 3 centímetros que hallamos es esta línea. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer otra construcción porque necesitamos hallar otro valor. Aquí lo que hallamos que fue la distancia desde el centro del polígono hasta uno de sus vértices. Necesitamos hallar el apotema. Así como acá abajo hicimos esta construcción, este triángulo para hallar el área de la base, aquí tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer por medio del teorema de Tales y Pitágoras, tenemos que hacer construcciones para hallar este triángulo para poder hallar el área de la base. Entonces necesito el apotema de este hexágono pequeño. Entonces vamos a hacer otra construcción. Trazamos el apotema y hacemos la construcción de este triángulo. Ese triángulo que están allí, este que está acá, ese triángulo que está allí, lo vamos a dibujar acá aparte. Entonces esta medida acá naranja ya es esta de acá, que viene siendo el apotema del hexágono pequeño. Y vamos a hallarlo como de igual forma, haciendo teorema de Tales. Como haciendo la semejanza entre estos dos triángulos. Por tanto, esta distancia x será el apotema del hexágono pequeño. Entonces, de forma similar a la anterior, planteamos el teorema de Tales. Nos da que 6 sobre x es igual a 30 sobre 9. Aplicando propiedad uniforme podemos despejar x y hallar su valor, que me da 9/5 centímetros. O sea que esos 9/5 es el valor del apotema del hexágono pequeño, que el hexágono pequeño viene siendo la base de la pirámide pequeña. Esos 9/5 que acabamos de determinar, entonces es el apotema del hexágono pequeño, del hexágono naranja. Ya entonces vamos a iniciar a proceder a hallar el área de la base de ese hexágono pequeño, de ese hexágono naranja, que es misma fórmula, n por L por A sobre 2. N número de lados es 6, L longitud de uno de sus lados no lo tenemos, y A apotema sí lo tenemos, es 9/5. Entonces tenemos que hallar la longitud de uno de sus lados. Vamos a hallarlo a partir de esta línea blanca que se me genera acá. Entonces, igual que ahora, este es un triángulo rectángulo. Entonces, con el teorema de Pitágoras vamos a hallar esta línea blanca. Entonces me queda que en este caso y es esta línea blanca. Y cuadrado, que es este cateto, es igual a 3 al cuadrado, que es la hipotenusa, menos el otro cateto al cuadrado, que es 9/5. Hacemos las operaciones respectivas. Me da que y cuadrado es 144 sobre 25 centímetros cuadrados. Propiedad uniforme, entonces raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad nos da que y es igual a 12/5 centímetros. Esta línea blanca mide 12/5 de centímetros. Como el apotema divide a un lado en la mitad, entonces yo necesito hallar es todo. Entonces sencillamente, ¿qué hago? Pues la longitud entonces será 12/5 por 2. Y 12/5 por 2 es 24/5. Quiere decir que la longitud de uno de los lados, o bueno, de cualquier lado de este hexágono es 24/5. Ahora sí procedemos a hallar el área de la base. Entonces el área de la base de ese hexágono pequeño naranja es n, que es 6, L, longitud de uno de sus lados 24/5 centímetros, y A, que es el apotema, 9/5 de centímetros. Todo lo dividimos por 2. Hacemos las multiplicaciones de fracciones, dividimos todas las operaciones que pues ya son fáciles para nosotros, y obtenemos que el área de ese hexágono, que viene siendo la base de la pirámide pequeña, es de 25,92 centímetros cuadrados. Ya con el área de la base procedemos a hallar el volumen de la pirámide pequeña. El volumen de la pirámide pequeña es igual a 1/3 área de la base por la altura. Área de la base la tenemos, entonces es 1/3 por 25,92 centímetros cuadrados, y la altura, recordemos que la altura es de 9 centímetros. Hacemos las operaciones y nos da que el volumen de la pirámide pequeña es de 77,76 centímetros cúbicos. Y como habíamos dicho, el volumen de la pirámide truncada es el volumen de la pirámide grande menos el volumen de la pirámide pequeña. Hacemos esa resta
La pirámide grande ya la teníamos calculada y nos da que el volumen de la pirámide truncada es de 2802,24 centímetros cúbicos. Recordemos que lo que hallamos fue el volumen de una figura parecida a esta. Ese fue el volumen del espacio que ocupa esa pirámide truncada.